Señor. Vamos a estar leyendo el capítulo 7, verso 1, y luego vamos a saltar al 10, 11 y 12. Gloria a su nombre. Vamos a estar predicando bajo el tema los daños del pecado oculto. Bendito sea Dios. Capítulo 7, verso 1 de Josué. Es el quinto libro, el sexto libro de la Biblia. Bendito sea Dios. Tome su tiempo, gloria a Dios, ayude ahí al que todavía no lo ha encontrado. Creo que todito lo tenemos. Gloria a Dios. Capítulo 7, verso 1, 10, 11 y 12 lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido aún lo guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Bendito sea Dios, aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. A su nombre, gloria. Bendito Dios. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Es bien precioso. Bendito sea Dios. Dije que vamos a estar predicando bajo el tema los daños del pecado oculto. Bendito sea Dios. Muchas veces nosotros creemos, amados hermanos, que el pecado que yo cometa, muchas veces decimos, es mi vida y no le importa a nadie. O pensamos de que las consecuencias de mi pecado no va a tener alcances secundarios. Pero eso es una equivocación. Nosotros sabemos, hermanos, que el pecado es como una reacción en cadena. Si yo tengo esposa, hijos, familia, que es lo natural que tengamos, y nosotros nos involucramos en una práctica pecaminosa, va a traer consecuencias. Mi familia va a sufrir, mis hijos van a sufrir, mi esposa va a sufrir, mis amigos van a sufrir. Y si soy miembro de una iglesia, lo cual lo somos, la iglesia va a sufrir las consecuencias del pecado oculto. Porque la Biblia dice en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso también segará. Y no hay nada oculto bajo el sol, aquí en la tierra, que no vaya a ser descubierto. Muchas veces nosotros nos podemos esconder de una manera magistral. Pensamos que we're gonna get away with it. Nos vamos a salir con la de nosotros, con la nuestra. Pero hay un ojo que nos está viendo, bendito sea Dios, del cual no nos podemos esconder. Ante Él están desnudas todas las cosas, aquel que nosotros tenemos que darle cuenta, bendito sea el Señor. Entonces, si yo pienso de que mi pecado no afecta a nadie, muchas veces decimos, bueno, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero. No es así, amados. El pecado trae consecuencias, bendito sea Dios. Y a través de lo que hemos leído nos vamos a ir dando cuenta que el pecado tenemos que verlo de la manera que Dios lo ve. El pecado es atroz, el pecado destruye, mata y lleva a una condenación eterna. Bendito sea Dios, aleluya. Para ubicarnos en el pasaje que yo he leído, tenemos que leer o brevemente ir al contexto histórico para saber qué era lo que estaba pasando acá. El capítulo 5, 6 y 7 del libro de Josué nos narra que Moisés ya había muerto.
La generación mayor de 40 años que salió de Egipto también había muerto. Dios escoge un nuevo líder y la generación nueva está lista para entrar a poseer la tierra prometida. Ahí estamos en ese contexto. Entonces Dios prepara el líder, Josué, le da instrucciones específicas de lo que él tiene que hacer. Y es un hombre que obedeció al pie de la letra todo lo que Jehová Dios le había mandado. Las tierras que iban a conquistar no era fácil, pero la batalla no le pertenecía al pueblo de Israel, sino que Jehová pelearía por ellos, bendito sea Dios. Siempre y cuando la obediencia del pueblo esté, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios había mandado. Bueno, y la primera ciudad de que ellos van a conquistar es una ciudad amurallada, una ciudad, hermanos, que humanamente posible ellos no podían derribar, derrotar a esa ciudad. Y era la ciudad de Jericó. Entonces, nosotros vemos que por la providencia de Dios, ellos obtienen la victoria. Ahora, antes de llegar ahí, ya Josué había sido autenticado como el sucesor de Moisés con prodigios y milagros. Porque recuerde que cuando pasaron el Jordán, cuando los sacerdotes levitas pusieron sus pies en el río, las aguas se separaron y el pueblo de Israel pasó en seco, bendito sea Dios. El pueblo entonces creyó de que Josué había sido el elegido por Dios por si acaso ellos tenían una duda. Y desde ahí el pueblo empieza a tener confianza, bendito sea Dios, y empieza la conquista. Ellos no tuvieron, amados hermanos, que agarrar una espada, que agarrar lanzas para derrotar al pueblo, a la nación de Jericó. Se acuerda que lo único que tuvieron que hacer ellos era obedecer el mandato que Dios les había dicho. Pero muchas veces nosotros la gloria de Dios la queremos obtener para nosotros y no darle la gloria a Dios. El pueblo de Israel pensó de que por sus fuerzas habían obtenido la victoria. Sucede de que después de que ellos derrotan, las murallas de Jericó cayeron, hay una ciudad, la siguiente ciudad en la conquista de la tierra prometida. Muchos dicen, bueno, el problema aquí por la derrota es que Josué no consultó a Dios. Ya se le había dicho, a Josué ya se le había dicho lo que tenía que hacer. Josué envía espías a la ciudad de Ai, una ciudad pequeña. Y el resultado es, la respuesta es que le dicen, mira, no mandes muchos soldados allá, mucha gente, solo manda de 2,000 a 3,000 soldados, porque es una ciudad pequeña, no molestes al pueblo. Pero mira, oiga bien, aquí ellos están ya pensando que la lucha es de ellos y la lucha no era de ellos. Dios es que les iba a dar la victoria por medio de la obediencia, por medio de la fe. Lo que no se habían dado cuenta es que había un mandato en el capítulo 6, verso 18 de Josué, que les habían dicho que nada de lo que había en la ciudad de Jericó podía ser tomado. Porque todo eso estaba maldito. Eso es lo que anatema quiere decir, está bajo maldición. Solamente el oro y la plata tenía que ser llevada al tesoro del templo. Pero sucede, ¿verdad?, que el deseo de los ojos, la codicia, el deseo de tener, nos perjudica y desobedecemos el mandato de Dios. Y eso fue la ruina de un personaje que se llama Acán. Y yo sé que nosotros hemos leído la historia, el pecado de Acán. Y este hombre, oiga bien, no era un hombre pobre. Este hombre tenía sus cosas, porque después que vamos a ver qué era lo que él tenía cuando el juicio de Dios cae sobre este hombre. Entonces, no nos engañemos, porque si pensamos nosotros que nos vamos a salir con la suya o que usted se va a salir con la suya, eso no es así.
Dice el Proverbio 28:13, ¿verdad? Que el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Ahora, muchas veces nosotros nos podemos equivocar pensando, bueno, si a mí no me pasó nada, yo hice esto, hice lo otro, y el juicio de Dios no cayó. Sigo haciendo lo que yo hago siempre. De todas maneras, la iglesia no me ve, los hermanos no me ven, aquí no trabaja ningún hermano que me pueda poner el dedo allá con la iglesia Senda de Justicia, pero hay un ojo que me está viendo. Hay un ojo que a donde yo me vaya, ahí está viéndome. Bendito sea Dios. Y a ese es que tenemos que tenerle temor reverente, bendito sea Dios. ¿Qué necesidad tenían estas mujeres de quedar viudas? Estos hijos de quedar huérfanos. Pero eso a Acán no se le pasó por su mente. Él no estaba pensando en eso. Él vio el manto babilónico que era muy, muy precioso. Vio varias monedas de plata y un lingote de oro. Volvió a ver para todos lados. Agarró el morral y se lo puso, se lo cruza, como que nada había pasado. Qué tremendo, ¿verdad? ¿No le parece que esas son las prácticas que a veces nosotros hacemos? ¿Verdad? Cuando no está nadie viéndonos. Estamos diciendo, bueno, aquí nadie me ve, ¿verdad? Como dice el pastor muchas veces, a veces vamos al supermercado y están las uvas bien fresquecitas, agarramos un poco y empezamos a comer una por una. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces, nosotros vemos ese problema y vemos que el pueblo de Israel está estancado. Dice el verso 1 que leímos: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. La palabra prevaricación es una acción sabiendo que es contra la ley de Dios. O sea, Acán sabía muy bien, porque ya se le había dicho que nada de lo que había en la ciudad de Jericó tenía que ser llevado. Nada, no le pertenecía, ni siquiera lo toquéis, apártense de él. Pero este hombre desafía el mandato de Dios, quebranta el pacto de Dios, los mandamientos de Dios, sabiendo, ¿verdad?, lo que Dios había estipulado en su palabra, lo que se le había dicho antes de ir a la guerra. En otras palabras, a mí no me importa lo que haya dicho Dios en la boca de Josué, yo voy a hacer lo que yo quiera. Un hombre obstinado por la avaricia de tener más de lo que él ya tenía, porque él no era un hombre pobre. Entonces dice que ha prevaricado el pueblo de Israel. ¿Quién tomó el manto babilónico, las monedas de plata y el lingote de oro, hermanos? ¿Quién lo tomó? Fue Acán. Pero aquí en el verso 1 dice que el pueblo de Israel cometió una prevaricación. O sea, no está diciendo Acán lo cometió. No está diciendo Rubén lo cometió. Es un colectivo. Cuando hay una asamblea, cuando una persona peca en la asamblea, en la iglesia, Dios lo tiene como responsable a él personalmente, pero también a la congregación. Se estanca la congregación, hay pecado en la congregación porque somos un solo cuerpo. Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar. Somos básicamente irresponsables, no pensando, oiga bien, que mi hermano va a tropezar. No se va a sentir el poder de Dios en la congregación. Vamos a estar básicamente yendo cuesta arriba. No se ha puesto a pensar que muchas veces nos cuesta, hermano, orar. Nos cuesta romper ese hielo que hay en un culto de oración, en una vigilia. Nos cuesta. ¿Por qué será? ¿Será que hemos contristado al Espíritu Santo? ¿Será que Dios está diciendo, arrepienta de su pecado, confiese su pecado para yo volver a moverme en medio de ustedes?
Tenemos que ponernos a pensar en esa situación. Tenemos que ponernos a pensar en la vida de mi hermano, bendito sea Dios. Porque hay de aquel, Jesucristo dijo, en el mundo van a venir tropiezos, pero hay por medio de aquel que vengan. Mejor le fuera que se le hubiese amarrado una piedra de molino en el cuello y sea tirado al fondo del mar, que hacer pecar o caer a uno de estos pequeñitos. En esto no se puso a pensar acá. Él, ¿verdad?, en su envidia, lo agarró y se fue para la casa. Se fue para la casa. Muchas veces nosotros, hermanos, somos tolerantes en muchas cosas. Como padres, como líderes, como amigos en el trabajo. ¿Usted cree que Acán, él solo hizo un hueco en medio de la casa de él? Puso el manto babilónico. Yo me imagino que tuvo que poner un tapete, algo para que no se le ensuciara, porque era de gran valor. El lingote de oro, las monedas de plata. Él tenía una familia, tenía una esposa y tenía hijos. Ya me imagino que yo llegue a la casa y empiece a cortar la alfombra. Y ya llegue mi esposa, ¿y qué traes ahí? Ah, no, cállese. Y llega Abdielito José, abuelo, ¿y qué estás enterrando ahí? Cállese, no le diga a nadie. Okay. ¿No cree usted de que la familia de Acán también participaron en eso? El padre los hizo pecar y hizo que lo encubrieran, que se quedaran callados. Es terrible. O sea, un pecado premeditado. Sí, el perdón de Dios está para nosotros, hermanos. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero es unos pecados, hermanos, no premeditados. Pero si yo pienso, bueno, mañana voy a ir a un lugar bastante retirado a trabajar. Bueno, cuando yo trabajaba en un hotel, a veces me mandaban por 2 semanas a un hotel y me quedaba solo. Allá pues nadie me ve. Estoy en Richmond, estoy en West Virginia. Allá si sale algo, pues vamos a ver qué pasa. Ahí está el problema. Porque usted ya lo está premeditando. Ya lo está pensando. O como hay unos sinvergüenza, ¿verdad?, que le dice, mira, lo hacemos y después nos reconciliamos con Dios. Que el Señor le reprenda, bendito sea Dios. Porque hay de esos sinvergüenzas. Lo hay, amados hermanos. Nadie se va a enterar. De todas maneras, todo el mundo lo hace. Deje que lo haga todo el mundo y Raimundo, pero yo no, usted no, bendito sea Dios. Porque Dios lo va a llamar a cuenta, bendito sea Dios. Dios me va a llamar a cuenta a mí. Y yo he creído en un Dios santo, que es el galardonador de los que le buscan, pero Él es juicio también. Ese es el problema, que muchas veces nosotros estamos pensando de que ya lo hizo. Bueno, no pasó nada. No pasó nada. En cierta oportunidad, un pastor estaba predicando en pecado. Y ya se lo habían advertido. De que el Señor ya le había hablado que dejara de predicar en la plataforma. Y en cierta oportunidad este pastor se enredó con el cable del micrófono. Por eso que no usamos cable ya. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. El hombre se enredó con el cable y se cayó de la plataforma. Y lo llevaron al hospital medio muerto. Y allá lo declararon muerto. Y le preguntaron, oiga, ¿de cuántos pisos se cayó este hombre? Y le dijeron, no, él se cayó de una plataforma. ¿Y por qué pregunta? Es que no tiene ni un hueso bueno. Y solo se había caído de sus pies de una plataforma. ¿Qué cree usted que fue eso, hermano? El juicio de Dios, porque ya se le había advertido. Ya se le había advertido cuántas veces la palabra del Señor nos advierte a nosotros. Deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová. Y Él será amplio en perdonar. Alabado sea Dios. No encubra su pecado. Aleluya, apártese de él, confiéselo, bendito sea Dios. Yo creo que a Dios, si yo tendría que llegar a un punto de aburrir a mi Dios, creo que yo lo tendría cerca. Porque yo soy débil y yo cada día, yo le digo, Dios mío, perdóname por mi pecado. Hazme nacer de nuevo.
Bendito sea Dios. Pone un corazón limpio dentro de mí. Bendito sea Dios. Toma control de mi mente. Porque mi mente muchas veces, oiga, yo quiero tenerla ahí, pero sale para allá, sale para el otro lado. Y digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Agarrémonos de Dios y roguémosle misericordia. Porque mientras estemos aquí hay esperanza. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado su nombre. Luego, si nosotros seguimos leyendo, es larga la lectura. Josué recibe el reporte de su pueblo, de sus generales, y le dice, hemos perdido, el pueblo se corrió, porque a la carrera lo sacaron, huyendo, oiga bien. Y Josué va ante Dios y le dice, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a decir de tu grande nombre? Nos trajiste para acá y ahora los amorreos, los eteos, jebuseos y todos los feos van a querer ganar. Entonces, Dios le responde a Josué en el verso 10 y le dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Quién le está hablando a Josué acá? Dios. ¿Quién le dijo a Dios? Él lo sabe todo. Eso nos tendría que poner a nosotros, amados, a temblar. Bendito sea Dios. Dice la Biblia en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas para que por medio de la escritura tengamos consolación y aprendamos de lo que sucedió allá. 1 Corintios capítulo 10 también dice eso, de que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas para que nosotros nos demos cuenta. Y muchas veces, fíjese bien, muchas veces la gente dice, bueno, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo. Ahora no. Ahora nosotros tenemos un Dios de misericordia. Los juicios no se manifiestan de la manera que se manifestaron allá. Pero eso no es verdad. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ahora, de hoy y siempre. Él nunca va a cambiar. Que no se han derramado juicio instantáneamente, pregúntele a Ananías y Zafira, capítulo 5 de Hechos. Dice, mira, nosotros nos vamos a volver popular, tenemos unas cuantas manzanas de tierra, ¿verdad? Que ni siquiera las ocupamos. Las vamos a ir a vender, tal vez nos van a dar unos $500, pongámosle un poco más, $1,500, damos 500, vamos a decir que eso fue lo que pasó, lo que pagaron, y nos embolsamos $1,000 cada uno. Y ya van a decir, Mister Ananías y la doña Zafira han colaborado con la iglesia primitiva. Oiga bien, premeditado. Ellos lo pensaron, lo que iban a decir. Ellos pensaron, lo arreglaron. Llega el señor Ananías y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale al encuentro. Alabado sea Dios. Pero no era Pedro, sino la unción y el Espíritu Santo que tenía Pedro dentro de él. Movido por el Espíritu Santo, le dice, anda y pregúntele a Ananías en cuánto vendió la heredad. Alabado sea Dios. ¿En cuánto vendiste la heredad? En tanto. Okay. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? No es mentido al hombre, sino a Dios. Y luego la señora se había quedado allá por Macy's comprando algunas carteras. Alabado sea Dios, aleluya. Comprando algún perfume, ¿verdad? Con lo que le había quedado. Y llega presumiendo. Alabado sea Dios, algunos tacones, ¿verdad? Parece más alta. Y le dice a Ananías, ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. De acuerdo con el esposo. ¿Sabes una cosa? Acaban de sacar a tu esposo ahí muerto y ahora te sacarán a ti también por mentirosa. Porque no mentiste a Dios, al hombre, sino al Espíritu Santo de Dios. ¿Cayó el juicio de Dios ahí? Claro que cayó. Claro que cayó. El otro en el capítulo 12 de Hechos, ¿se acuerda que un hombre que murió comido de gusanos? ¡Wow! Qué terrible eso, hermano. Platicando, sentado en su trono,
dice que le estaba hablando al pueblo y el pueblo decía, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y él seguía hablando sus burradas, ¿verdad? Sus barrabasadas. Y de repente un ángel de Dios lo hirió y hervía de gusanos. No quería yo estar en esa reunión, hermano. Alabado sea Dios. Me imagino que ese servicio fúnebre se quedó solo, el rey. Pero el juicio de Dios cayó como un recordatorio que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Bendito sea Dios. Él no cambia. Él no cambia. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito es su nombre. Lo que pasa, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no cayó el juicio de inmediato en Acán, como sucedió allá en la rebelión de Coré? Aquellos hombres que se levantaron contra el siervo Moisés y estuvieron discutiendo con él, diciéndole, no solo por medio de ti va a hablar Dios, y también nosotros también, ¿verdad? Dios puede elegir a quien quiere, hermano, pero el que Dios ha puesto, Él es el que Dios ha elegido. Bendito sea Dios. Te puede ser más elocuente, puede ser más preparado, puede tener un doctorado, pero si Dios no le ha elegido a usted, dése quieto. No nos vaya a pasar como los de Coré. Y dice que tanto que estaban hablando, apártense unos para acá y otros para acá. Y dice que la tierra se los bebió, se los tragó vivos, vivos con todo lo que ellos tenían. Usted puede se puede imaginar, amados, el poder de Dios de abrir la tierra. Para no es nada imposible, para Él es Dios, aleluya. Él es el creador, y Él fue el que creó todo esto. Y Él puede decir, y paz, se abre. Y toda la familia de Coré, ni Arrivederci Caro dijeron, nada de adiós, hasta luego, nada, ni les quedó tiempo. Muertos. Mira, Aarón y María, ¿se acuerdan? ¿Va? Por estar murmurando de su hermano en carne también y hermano espiritual. Todos leprosos quedaron pidiendo misericordia. Sácanos de aquí del leprocentro donde los habían ido a meter 7 días. Bendito sea Dios. Entonces la misericordia de Dios se hace manifiesta, pero también los juicios de Dios pueden caer. Por eso no hay que relajarse en este camino, hermano. Porque nosotros cuando llegamos a la casa tenemos que decirle al Señor, aunque vaya de la iglesia, antes de irse a dormir, aunque sea panza arriba, diga, Dios mío, en lo que vine de allá para acá, perdona mi pecado, límpiame. Si vienes esta noche, Señor, que yo escuche la trompeta, bendito sea Dios, y sea arrebatado al tercer cielo, bendito sea Dios, porque no me quiero quedar aquí, bendito Dios, porque esos días van a ser amargos, van a ser peligrosos, amado hermano. Si nosotros descuidamos la salvación que Cristo nos ha dado y la perdemos, o sea, nos quedamos por negligentes. Imagínese usted cuando la iglesia sea arrebatada y quedemos aquí, que el único requisito para salvarse es no dejarse poner el microchip, o sea, el sello de la bestia. Dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para comprar y vender? No, simplemente que te vamos a poner un microchip, o sea, no, pues eso está fácil. Pero el que ha hecho eso ya ha vendido su alma al diablo. Y ahí puede ir a comer al BJ o a comprar al Costco, lo que sea, ¿verdad? Y llenarse el estómago. Pero para el cielo no va, bendito sea Dios. En el primer viaje que tenemos que irnos, bendito sea su nombre, aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, le dice que Israel ha pecado. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. O sea que el secreto de la victoria de la iglesia, porque en el Antiguo Testamento muchos argumentan, ¿verdad?, que no era la iglesia, pero hay muchos eruditos que sí, que la iglesia
del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, era una asamblea. ¿Qué sucede? De que Dios es misericordioso cuando Él quiere ser misericordioso. Pero cuando Él quiere derramar su juicio, también lo hace, bendito sea Dios. La situación es que el pueblo de Israel había perdido la idea de que si ellos estaban ganando una guerra no era por su propia fuerza. Jehová le dice, no estaré más con vosotros si no quitas de entre ustedes el anatema que hay. Era un mandato. Y si no, olvídense de tierra prometida. Recuerde que allá del otro lado del Jordán ya habían quedado por lo menos unos 3,000 o 4,000 hombres tendidos. Allá solamente la tribu de Rubén, de Galad y la media tribu de Manasés que había quedado al otro lado del Jordán. Bendito sea Dios. Y después la otra tierra no había sido conquistada. Es allí donde están sentando las bases de la iglesia del Antiguo Testamento. Así como se estaban sentando las bases en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Ananías y Zafira son muertos. Dice que la gente ya no se quería juntar con ellos. No, y no es para menos, ¿verdad? No crea. Venga alguien aquí y caiga muerto, ¿y por qué? ¿Y por qué fue que se cayó muerto ese hombre ahí? No, el otro fin de semana no tenemos a nadie aquí, hermano. Alabado sea Dios. No, ahí se mueren. Alabado sea Dios. Hay que tener cuidado. Bendito sea Dios. Entonces, para avanzar, gloria a Cristo, vamos a ver la confesión de Acán. En el verso 20, capítulo 7, verso 20, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, si usted tiene algo con que subrayar, subraye, codicié. 4 verbos hay aquí. Codicié y tomé, y aquí está, escondido, alabado sea Dios, bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Parece ser de que la estrategia del tentador no cambia. Si nosotros vamos al capítulo 3 de Génesis, vamos a ver el mismo escenario. Fíjese bien, cuando la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, se empieza a comunicar con Eva, dice que Eva vio, la mujer vio que el árbol, primeramente ahí está el verbo, vio, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, codició para alcanzar la sabiduría y tomó. Alabado sea Dios. Y luego comió. Y esta no solamente se lo comió ella, sino que ya estoy perdida yo, piérdete tú también, Adán, no me voy a ir sola. Alabado sea Dios. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros no nos queremos ir solos, ¿verdad? Por eso Marino tenía una canción, ¿verdad? Que cuando te vayas, andate solo. No te quieras llevar otro contigo. Pero aquí el pobre Adán, aunque él no quería, la Eva, ¿verdad? Cayó el pobre. ¿Y cuántas Evas hay aquí? Alabado sea Dios, que le dan a su marido, bueno, ya estoy en este problema yo también. Así es que te voy a hacer partícipe para no estar solo yo con el colita prensada. Alabado sea Dios. Entonces, nosotros vemos lo mismo que Acán, lo mismo lo vemos en Eva. La estrategia no cambia. Simplemente es un perro diferente, con collar, el mismo perro con collar nuevo. Esa es la cuestión. Y en 2 Samuel capítulo 11, que estuvimos, el pastor estuvo enseñando acá, es probable que ya se le haya quedado eso, lo estuvimos hablando varias veces. Dice que el rey David se paseaba en una tarde. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que hizo David? Vio a una mujer que se estaba
bañando y era muy hermosa, dice la Biblia. Y mandó a traerla, la codició. Si la mandó a traer es porque la quería. La tomó y durmió con ella. Ahí vemos otra vez el mismo pattern, la misma forma de que el diablo nos ataca a nosotros. Y tenemos nosotros que ser astutos. Por eso Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con dos ojos al infierno. O con los ojos abiertos, y más si son grandes como los míos, para ir a ver cómo es el infierno y cómo es aquí. No, hombre, mejor prefiero, ¿verdad?, entrar al reino de los cielos y tal vez con un ojo solo veas, ay, qué bonito es aquí. Bendito sea Dios. Aunque me cueste ver, ¿verdad?, ahí a tientas, a ciegas. Pero gloria a Dios que estoy salvo, aunque sea sin una mano, sin un pie, sin un ojo, ¿verdad? Por malías que hemos sido, pero que estemos en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Tenemos que tener cuidado. Bendito sea Dios. Aleluya. Es tremendo. Entonces, dice la Escritura, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Oiga, lo que estaba ahí. Ese manto babilónico supuestamente pertenecía a un rey, porque dicen que podía tener piedras preciosas para que a él le haya llamado la atención. Es que era agradable a los ojos, de mucho valor, para arriesgar la salvación de este hombre. Y él sabía, hermano, si ya le habían dicho que no lo agarrara, porque si no, el que lo agarrara iba a ser quemado. Iba a ser quemado con toda su familia y con todo lo que tuviera. Es como que nosotros nos digan, un ejemplo, que Dios dé un mandato, diga, el próximo fin de semana quiero que toda la congregación, miembros de la iglesia Senda de Justicia, estén aquí viernes, sábado y domingo, exactamente a las 7:30 de la noche. Y hay unos que están llegando a las 7:45, otros a las 9 y otros ni llegaron. Imagínese usted, de que por testarudo, si ya se nos había dicho, el mandato de Dios, es un ejemplo que estoy tomando, nos está diciendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es lo que estaba haciendo Acán. A él ya se le había dicho lo que tenía que hacer y a él no le importó. Él fue e hizo como él quería. Entonces nosotros vemos en acción estos 4 verbos. Y lo había escondido. Josué entonces envió mensajeros después de que él confiesa su pecado. ¿Pero por qué esperar tanto? ¿Por qué el juicio de Dios no descendió inmediatamente? Fíjese que Dios muchas veces nos quiere a nosotros enseñar una lección. Ahí había un pueblo que tenía que aprender obediencia. Si lo hubiese matado al nomás que se robó ese manto babilónico, las 200 monedas de plata y el lingote de oro, mucha gente ni se hubiera dado cuenta por qué lo había castigado, por qué lo habían quemado. Tal vez podrían ir diciendo, bueno, es que alguien le hizo un falso, o alguien le levantó un chambre y a lo mejor ni verdad era. Entonces Dios hace un proceso y a este hombre le quedó tiempo de confesar su pecado antes de llegar a esa situación donde él llegó. Porque a Josué se le dice, cuando ya Dios le está diciendo, mira, esto y esto y esto han hecho. Quiero que el pueblo se vaya a dormir y mañana, fíjese bien, o sea, el siguiente día, vas a llamar por tribus, por familia y por casa. Y el que en él caiga la suerte, ese es el que ha pecado. Y esta gente se va a dormir a la casa. ¿No cree usted que la familia estaban diciendo, cada hombre, seré yo, Señor? Isaías, ¿serás tú, hijo? Josué, Malaquías, Ezequiel, ¿serás tú? No, papá, yo no soy. Bueno, ¿están seguros? Entonces estamos tranquilos.
no somos nosotros. Y toda la familia, toda esa noche, examinándose. ¿Quién soy yo? Y Acán, ¿cree usted que no estaba pensando también eso? Me van a descubrir. Me van a descubrir. ¿Y cómo lo descubrieron? Dios le dijo a Josué qué era lo que había pasado. Pero para que cayera realmente la persona que había pecado, usted se acuerda que el sumo sacerdote andaba el pectoral de juicio, ¿verdad? Lo anda acá, con las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. Y también aquí andaba el Urín y el Tumín. Porque eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora ya no tire suertes, hermano. Ahora todo lo que Dios ha querido comunicarnos está aquí en la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, hablando de muchas maneras en otro tiempo y por medio de los profetas, ahora Dios nos ha hablado por medio de la palabra del Señor. Entonces agarran las tribus, cae en la tribu de Judá, luego van por el bisabuelo, van por el abuelo y cae en la casa del padre de Acán, y Acán es elegido, le dice tú, y entonces le empieza a declarar el pecado, a declararlo. Allí había una lección que enseñar. A veces dicen para darle una lección, ¿verdad? De escarmiento, le dicen muchas veces, para que vean de que realmente los juicios de Dios o en los países del Medio Oriente, a un hombre que ha sido encontrado robando le cortan el brazo, le quitan la mano delante de la gente. ¿Y por qué le cortaron el brazo? Por ladrón. Pues no hay que robar, ¿verdad? Por adúltero. Pues no hay que adulterar porque si no lo apedrean. Entonces ahí tenía Dios que estar mostrando una lección, bendito sea su nombre. Pero muchas veces el apóstol Pablo dice que algunos están enfermos, ¿verdad? Y otros ya están muertos. Hablando porque el pecado nosotros lo tenemos ahí adentro oculto. Nosotros muchas veces andamos caminando físicamente, pero espiritualmente estamos muertos porque no hemos confesado nuestro pecado. Entonces, dice la Biblia, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo, en el verso 22, a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas. Oiga que yo le dije que no era pobre, ¿verdad? Mire, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. O sea, lo que este hombre tenía había caído bajo maldición y tenía que ser totalmente erradicado, que no le quedara ni raíz ni ramas a ese pecado. ¿Por qué la familia? En el libro de Deuteronomio capítulo 6, Dios da instrucciones que los padres son responsables por los hijos, de que les enseñen lo bueno. Pero si esta gente no había cometido un pecado, nosotros podemos decir qué injusticia de Dios. Pero todos podemos llegar a la conclusión, hermanos, que si alguien está haciendo un hoyo en medio de la casa, ellos tuvieron que darse cuenta, pero no lo dilataron. Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos algo, tal vez alguien sabe algo y no lo dice. Usted está siendo cómplice de esa cosa. Nosotros estamos tolerando. Y la tolerancia no va con Dios. La tolerancia no va con Dios. Y muchas veces lo pueden tildar, ¿verdad? Si es un chambre, refrénese. Pero tiene que saber cómo enfrentar una situación si usted está 100% seguro de lo que está sucediendo. ¿Me entiende? El apóstol Pablo dijo en cierta oportunidad, me han informado por medio de los de Chloe, ¿verdad? Que hay divisiones entre vosotros
o pleitos entre vosotros en los cuales ni siquiera en los gentiles se nombra. Pero ese no era un chambre, era algo que estaba pasando. Le habían informado que un sinvergüenza tenía a la madrastra como mujer. Le habían mandado a decir al apóstol. Y el apóstol tuvo que bregar con ese problema. Y tuvo que extirpar el pecado para que la congregación en Corinto siguiera adelante. Siguiera adelante. Yo muchas veces escuchaba a algunos pastores, yo estaba recién convertido, que decía que mi hijo quiso traer a su novia aquí a la casa y yo no se lo permití. Y yo, qué tremendo esto, ¿cómo el pastor no quiso que su hijo entrara con su novia? Después explicó él, ¿verdad? Que ya no era su novia, sino que era su mujer. Y estando con él en el apartamento, él dijo, yo me hacía cómplice de lo que mi hijo andaba haciendo. Parece ser, amado hermano, que es bien estricto. Pero la palabra, ¿verdad? Eso se llama conspirar. Entonces la familia de Acán conspiró. O sea, encubrieron, lo cubrieron. No digas. Porque si nos libramos de esta, espero que no se den cuenta. Olvídate, aquellos miraban a andar peleando allá, pero nosotros comiendo lamb kebabs all the time, ¿verdad? Con el oro que tenemos, la plata, ¿verdad? Y te voy a dar por lo menos 3/4 de este manto babilónico, pero mire, alabado sea Dios. Es una responsabilidad, hermano. Aleluya. Y esta gente, fíjense bien, la llevan al valle de Acor, que quiere decir el valle de la turbación. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. ¿No cree que fue severo ese juicio? Quemarlos, hacer un montón de piedras, dejarlos olvidados ahí. Y todo el pueblo de Israel los apedreó. ¿Para qué era necesario? Para que ellos vieran de que Dios toma en serio el pecado. El pecado, hermano, ante los ojos de Dios no es una cosa liviana, es algo serio, es serio. Ahora, la gracia de Dios se ha manifestado, ¿verdad? Queriendo que el hombre sea salvo, pero nosotros muchas veces nos endurecemos. Capítulo 26 del libro de Mateo, verso 20 y 21 dice, cuando llegó la noche, hablando de Jesús, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué es lo que usted ve ahí? Jesús está dando oportunidad al que lo iba a entregar, por si acaso. Y dice que ellos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? Hasta Judas decía, ¿seré yo, Señor? Él sabía muy bien que él era, pero tuvo oportunidad de decir, de cambiar de idea. Por eso ha quedado esto ahí. Dios me ha dado oportunidad a mí. Dios le ha dado oportunidad a usted. Ahora, las pedradas no caen sobre mí, porque las pedradas le cayeron a alguien. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si no, nosotros ya nos hubieran quemado, ya no hubieran ni cenizas. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Al que no conoció pecado, por usted y yo se hizo pecado. Simplemente así, hermano. Pero usted todavía, y muchos todavía, pensamos de que el juicio de Dios es algo liviano. No. Si usted no se arrepiente hoy en vida del pecado que usted está cometiendo,
o que yo estoy cometiendo, va a venir el día que Dios me va a llamar a juicio. Y me va a decir, yo te di oportunidad. Y ahí va a ser el lloro, como decíamos en la mañana, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el lloro y el crujir de dientes? Porque muchas personas se van a decir, yo no merecía estar en el infierno. Y van a estar bravos con el Señor. Bravos, enojados. Los otros que van a estar llorando, decíamos hoy, son aquellos que estuvieron en una iglesia. Se les hizo un llamado y allá van a estar lamentando si yo estuve allí, a cuántos metros de la plataforma. Y aquel indio estaba haciendo un llamado y predicando el evangelio de la gracia. Y yo no lo quise aceptar. Ay, Dios mío, cuán cerca estuve. Muchas veces yo he ido a una tienda y me han dicho, Rubén, ahí cierran a las 6. No, yo creo que no. Y me voy para allá y manejo hasta una hora. Y llego y hay cerrado. Y me dijeron, ay, Dios mío, qué testarudo. Y lamento. ¿No le ha pasado eso a usted? No, esa tienda ya no está ahí, esa pollería ya se mudó. No, pero yo no creo. Y vamos a ver, no, ya no está ahí. Así estuve. De llegar a ser salvo. Como le dijo Agripa, ¿verdad? Por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Ojalá Dios quiera, dijo Pablo, que por mucho, por poco, llegaras a ser como yo, menos estas cadenas. ¿Qué pasaría con Agripa? Tan cerca. Es probable que en el infierno todavía está llorando. Todavía está llorando. Porque allá va a ser el llanto, el lloro, crujir de dientes. Pero nosotros somos inteligentes, amado hermano. Nosotros la palabra la tenemos aquí. Dice, vuélvase el impío de su camino, vuélvase a Jehová y Él será amplio en perdonar. Y no se acordará más de sus pecados. Si tus pecados fueron rojos, lo más negro que haya podido ser, cuando usted viene a Cristo, Él pagó por su pecado y el mío. No hay por qué ir a un infierno. El Señor todavía está ofreciendo la salvación. Pero esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No, yo quiero andar haciendo lo que yo quiero. Y si yo llego a la luz, que es el evangelio de Cristo, ahí ya no tengo que andar haciendo eso. La gente sabe muy bien. Mucha gente dice, yo no me bautizo. ¿Y por qué? No, es que estar bautizado ya hay una responsabilidad. No quieren responsabilidad con Dios. Fíjese, no quieren. Entonces, la decisión es mía. Yo sé dónde le he fallado al Señor. Usted sabe dónde le ha fallado al Señor. Usted no tiene que irse a confesar a nadie, porque esa es la iglesia cristiana, no creemos en eso. Pero sí creemos en que usted tiene que arrepentirse y cambiar de mente, la metanoia. Cambio de mente, tener un cambio, que si yo iba para allá, luego me doy una U y me vuelvo al Señor. Me vuelvo al Señor. Ahora en esta noche, la pregunta es, ¿confesaremos nuestro pecado? No le estoy diciendo que esto es un pecador. En otras palabras, es lo mismo que le estoy diciendo, ¿verdad? Para que no se sienta ofendido. Pero la realidad es que sí hemos fallado. Fallamos. Y seamos honestos con Dios. Créame, en aquel día puede ser lamentable, pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Póngase en pie, bendito sea Dios.